Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Xan de Lugo y a nuestro podcast de Conservando la Cabeza. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que estas semanas está siendo recurrente, pero desde una perspectiva un poco más amplia, que es de las sanciones económicas, ¿no? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué pretenden conseguir? ¿Qué efectos acostumbran a tener? Y bueno, pues un repasito a todo esto, ya que bueno, pues con el caso concreto de ahora de la guerra en Ucrania, pues estas sanciones están teniendo implicaciones serias en todas nuestras vidas, así que vamos a dar un poco de contexto a esto, ¿no, Dani? Sí, bueno, eso, vamos a hablar de la idea de las sanciones económicas porque no es una idea que haya existido siempre en el formato, en la forma en la que lo conocemos actualmente y de hecho es una idea, digamos que es relativamente reciente. Y entonces es interesante saber algo sobre su historia porque, al contrario de lo que puede pensar mucha gente, esta es una idea que está muy relacionada con la idea de otra idea, digamos que históricamente reciente, que es la de la guerra total, o de que la guerra ya no se aplica sobre dos ejércitos que combaten entre ellos, sino sobre el conjunto de la población de un determinado país, incluido la población civil. Entonces, esa idea que llegó a su culmen en la Segunda Guerra Mundial, en donde se podía bombardear a poblaciones desarmadas y matar a mujeres y niños, pues eso se llevó al máximo. Pues algo parecido ocurre con la idea de las sanciones económicas. Y en principio, la idea de sanciones económicas es una idea que cualquier defensor del mercado libre debería estar radicalmente en desacuerdo, pero de una forma radical y sin excepciones. No es compatible la defensa de un mercado libre con la defensa de sanciones económicas. Y eso es algo que se entendía muy bien históricamente. De hecho, muchos historiadores reconocen que entre 1840 y 1914 se dio la época de, digamos, la primera época de globalización económica y una época caracterizada por el laissez-faire, es decir, por la escasa intervención del Estado en los asuntos económicos, en términos relativos, pero desde luego en comparación con la intervención posterior que empezaron a realizar los Estados, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, la situación era claramente partidaria de la no intervención. Esa época, que además fue una de las mayores épocas de crecimiento económico de la historia, se caracterizó porque había un reconocimiento de la propiedad privada casi como algo sagrado y también de la inviolabilidad de los contratos, incluso en tiempos de guerra. Se conocía la doctrina esta, se llegó a conocer como la doctrina Rousseau-Portalis, y que venía diciendo, por influencia, una de las pocas influencias buenas de la Ilustración, venía diciendo que los individuos privados no eran responsables de las acciones de sus gobiernos y que por lo tanto no podían interferir en la propiedad privada de los individuos ni expropiar o poner cualquier tipo de regulación, incluso en tiempo de guerra. Entonces, esto no solo afectaba a las relaciones entre individuos particulares o a los intercambios comerciales entre empresas, sino que afectaba también a los propios gobiernos a la hora, por ejemplo, de pagar la deuda pública. Cuando había dos gobiernos, dos estados que estaban en guerra, en esta época la tradición era que se siguiesen pagando religiosamente los intereses derivados de esa deuda pública, incluso mientras se hacían actividades militares y se embarcaban en acciones bélicas. Entonces, esta característica se empezó a erosionar con la aparición de determinados pensadores, bueno, de dos formas. Por un lado, aparecía el hecho de que muchos de los países europeos que mantenían y defendían esta doctrina la defendían en relación con el resto de países europeos o países occidentales o, digamos, países, entre comillas, civilizados. Pero eran bastante más reacios a defender esta doctrina cuando cuando hablaban de o se relacionaban con otros países por influencia del imperialismo y del colonialismo. Entonces, cuando era con países, por ejemplo, de América Latina o de Asia o del Oriente Medio, ahí
tendían mucho más a utilizar medidas de corrección económica para conseguir sus objetivos políticos. Y esto supuso una erosión general del principio. Pero además aparecieron grupos de pensadores, tanto en Gran Bretaña, en Francia o en Estados Unidos, que afirmaban que en una situación de guerra no era posible tener esta limitación sobre el poder político, porque eso limitaba también el esfuerzo bélico, y entonces había que considerar que la propiedad de los extranjeros o de las empresas extranjeras o de los gobiernos extranjeros debía considerarse también como un objetivo bélico legítimo. Esto empezó, por ejemplo, en Francia con una generación de pensadores militares, navales sobre todo, que se llama la Jeune École, con mi acento de París, y que vieron, por ejemplo, que al comprobar los efectos revolucionarios de la Comuna de París, vieron cómo las guerras se pueden ganar no únicamente a través de la acción de los ejércitos, sino también por los desequilibrios internos que se produce en el interior a través de las revueltas de la población, y que entonces eso lo puedes utilizar para desequilibrar o debilitar a tu enemigo. Aparte de eso, también de las más grandes influencias en el uso de sanciones económicas se dio con la guerra civil en Estados Unidos, en la que el norte, además de emplear actividades militares, ejerció un bloqueo sobre los Estados Confederados, sobre la Confederación, para impedir que pudiesen exportar sus productos, sobre todo el algodón, a países europeos. Entonces, esto fue provocando una progresiva erosión de la concepción de la inviolabilidad de la propiedad privada y progresivamente se fue ampliando el uso de sanciones económicas. Y esto llegó a su culminación en la Primera Guerra Mundial, donde se emplearon, además de los tradicionales bueno, no tan tradicionales, porque también hubo usos revolucionarios bélicos, pero además de eso, se utilizó, por ejemplo, el bloqueo de poblaciones a gran escala, el bloqueo económico para aislar e impedir que llegase ningún tipo de producto a determinada población. Se empezó a utilizar a gran escala, por ejemplo, contra países europeos, de Europa Central, y también contra provincias del Imperio Otomano. Y esto no fue una broma, porque, entre otras cosas, produjo la muerte de cientos de miles de personas por hambrunas y por enfermedades. De hecho, hasta el uso de la bomba atómica en Hiroshima se considera que era uno de las acciones que provocó un mayor número de muertos bélicos en operaciones militares o en guerras. Y este uso sistemático de las sanciones económicas, que todavía no se llamaban así, como esfuerzo bélico, acabó siendo institucionalizado en la creación de la Sociedad de las Naciones, el antecesor de la Liga de la ONU, de las Naciones Unidas, por influencia de uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos, que es Woodrow Wilson, que tenía esta visión de que Estados Unidos debía intervenir en el exterior con la frase famosa de hacer el mundo seguro para la democracia. Pues una de las formas que tenía para hacer seguro el mundo para la democracia era lo que se empezó a conocer como las sanciones económicas, que también se llamó el arma económica. Y de hecho este proceso se publicó este año un libro de un historiador, que yo lo recomiendo a todo aquel que quiera o que pueda acceder a él, pues es un libro muy interesante, es un libro de Nicholas Mulder que se llama The Economic Weapon, The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War. Y creo que todavía no está traducido al español, entonces es una limitación, pero bueno, es un libro extremadamente interesante. Y él habla eso de cómo en la Liga de las Naciones se hablaba de emplear el recurso a las sanciones económicas
Y cuando hablaban de esta nueva forma de política pública, no se referían a ella en términos sanitarios, sino que decían que era una forma, una política más terrible y más tremenda que la guerra, porque precisamente debido a los efectos de lo que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, eran muy conscientes de las consecuencias terribles que podían tener sobre las poblaciones civiles. Sin embargo, se consideraba que podía servir como un elemento disuasorio para evitar que determinados países iniciasen políticas que los países democráticos consideraban que no eran adecuadas. De hecho, fue uno de los primeros inicios de lo que se consideran como medidas de disuasión antes del desarrollo y la existencia de las armas nucleares. Y las sanciones económicas, a partir de la Primera Guerra Mundial y de hecho tuvieron influencia también, una influencia negativa en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente hay muchos otros motivos, pero entre los motivos que llevaron, por ejemplo, a los países, a Italia o a Alemania, a iniciar, a pensar en la idea de que era necesario conquistar un espacio vital, era el hecho de que necesitaban conseguir autarquía, que si los países democráticos iban a imponerles sanciones económicas que impedirían que tuviesen acceso a productos y bienes y servicios del exterior, entonces necesitaban conquistar el suficiente espacio para poder controlar más y más recursos. Y esa es una idea que influyó en la expansión territorial, por ejemplo, de Alemania. Luego las sanciones económicas progresivamente después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética se fueron utilizando de una forma cada vez más exagerada, más pronunciada y llegaron a tener consecuencias terribles en determinados países, por ejemplo, y que no se deben olvidar. Por ejemplo, en Irak, las sanciones económicas provocaron la muerte de cientos de miles de niños por inanición. Cientos de miles de niños. Pero se está hablando ahora de las terribles consecuencias que siguen siendo terribles, es verdad, que se están produciendo en otros países, en Ucrania, pero no llegan ni de lejos a la categoría esta de la que estamos hablando. Cuando Madeleine Albright, que por cierto falleció hace pocos días, la semana pasada, pues ella era secretaria de Estado de Estados Unidos y tuviera influencia en relación con este tipo de sanciones. Cuando le preguntaron qué pensaba sobre los efectos que provocó, sobre la muerte de todos estos cientos de miles de inocentes, ella dijo que le parecía que había merecido la pena, que era una medida que había sido útil. Pues hubo muchas más sanciones a otros países. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que hay sanciones a países como lo que en Estados Unidos se le llama como países rogue nations, rogue states, países bandidos o países, no sabría exactamente cómo traducirlo, países no fiables. Por ejemplo, a Cuba, Venezuela, a Corea del Norte. Bueno, pues normalmente las sanciones esas, cuando consiguen aislar a ese tipo de países, los efectos, quien los sufre suele ser la población civil, la población más indefensa, la población más vulnerable. No generalmente las élites políticas de esos países que tienen otras maneras de escapar a los problemas económicos. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla de la moralidad del uso de sanciones económicas como alternativa a lo mejor al uso del esfuerzo bélico directo. Otra de las consecuencias que tuvo también el desarrollo de las sanciones económicas fue el incremento de la burocratización de los diversos estados, algo que fue acompañado con el incremento también del estado administrativo y el estado de bienestar. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque si tú quieres controlar económicamente o quieres intervenir económicamente sobre los intercambios comerciales con otros países, necesitas tener información sobre ese tipo de intercambios.
Entonces, necesitas estadísticas, necesitas saber cuáles son los sectores económicos más involucrados para poder actuar sobre ellos. Y eso llevó a un pronunciamiento de algo que ya existía, que era la burocratización y, por extensión, al incremento de la interferencia de los estados en las acciones económicas. Además, las sanciones económicas es una característica muy propia de burócratas, porque es mucho más fácil realizar este tipo de acciones para gente que está sentada en una oficina, en un despachito. Parece como que son más acciones más higiénicas, o que no se ve tan sus consecuencias tan negativas como lo de las bombas o las imágenes que se ven en los medios de comunicación. Entonces parece como que es una cosa mucho más aséptica. Sin embargo, sus consecuencias, como ya vimos, pueden ser terribles. Y de hecho, bueno, pues como ya dijimos, desde el final de la Guerra Fría hubo un gran incremento en el uso de sanciones económicas, y esas sanciones económicas no solo afectan ahora por ejemplo, a la congelación de activos o a la imposibilidad de comerciar con otros países, sino que afectan también a cuestiones mucho más prácticas y cotidianas, como la imposibilidad de viajar a determinadas zonas o otro tipo de restricciones, cosas que luego se emplearon para conseguir también objetivos alternativos. Por ejemplo, la imposibilidad de viajar se vio cómo se utilizó recientemente por lo de la pandemia, al establecer restricciones para intentar controlar la extensión de los contagios. En definitiva, que lo que se puede comprobar al estudiar la historia del desarrollo de las sanciones económicas, los aspectos más importantes que me parece a mí en los que habría que incidir es, primero, que es una medida económica tremendamente relacionada con la idea de guerra total sobre la población civil de un país, no sobre la población, no sobre los ejércitos o los soldados. En segundo lugar, que es una política tremendamente intervencionista que va en contra de la política de la laissez-faire desarrollada en los países occidentales entre 1840 y 1914. Y en tercer lugar, que lleva un incremento muy pronunciado de la capacidad de intervención de los estados en todos los ámbitos de la economía, no solo en el exterior, sino también en el interior. Entonces, por estas razones, me parece que cualquier defensor del mercado libre debería estar radicalmente en contra de cualquier forma de sanción económica sobre ningún país, independientemente de que se encuentre en guerra. Y esa era la tradición de los defensores del mercado libre, y es la tradición a la que hay que volver. Y bueno, porque muchas veces se defiende desde una perspectiva como diciendo que es puro ostracismo, ¿no? Entonces que puede ser, bueno, legítimo, pero bueno, las implicaciones que tiene al ser a nivel de Estado, al ser contra todo un país, contra toda la población de forma indiscriminada y demás, pues no son precisamente las características que presenta un caso normal, ¿no? De ostracismo. Yo no quiero comercializar contigo por lo que sea, porque ahí sí que porque no me caes bien o porque no sé, porque no eres gallego o porque llevas el pelo muy largo, lo que sea, pero que no tiene nada que ver. Y hablabas... No, porque además, perdona, sí. Porque además hay que tener en cuenta que esas medidas, si pueden llegar a funcionar, es porque tienen también detrás el apoyo de los medios violentos. Es decir, si tú, por ejemplo, haces un bloqueo, el bloqueo no lo puedes, si intentas superarlo, pues se va a utilizar violencia contra ti. Y de la misma forma con cualquier otro tipo de sanciones. En última instancia siempre está el uso de la violencia física. No es como dices tú, simplemente no quiero negociar o comerciar contigo de forma voluntaria. Es que se impide que aquel que quiera negociar de forma voluntaria lo pueda hacer a través, en última instancia, del uso de la violencia, aunque esta violencia será indirecta, no es directa como la guerra. Efectivamente. Y tú hablabas de que, bueno, el motivo, ¿no?, que esgrimen para llevar a cabo estas sanciones es disuadir a otros países de que no asuman o lleven a cabo determinados comportamientos que van en contra de lo que ellos consideran correcto. Pero bueno, yo supongo que son más, ¿no?, los efectos o los objetivos que buscan las sanciones, ya no solo de manera general, sino de forma específica en concreto, y me gustaría también hablar un poco de ellos y de si realmente son efectivos o no para los objetivos declarados, al menos,
dicen buscar, porque bueno, ya sabemos que en estas cosas suele haber unos objetivos declarados y probablemente otros que no lo son, pero vamos a hablar de esto, ¿no? De lo que seguía y si llegan a ser en algún caso efectivos, ya que se llevan utilizando mucho tiempo. Sí, pues como muy bien dices tú, puede haber varios objetivos cuando se o se implementan las sanciones económicas y de hecho los objetivos pueden coincidir a la vez, no tienen por qué ser excluyentes. James Barber, en un artículo que se llama Economic Sanctions as a Policy Instrument de 1979, distinguía entre tres tipos de objetivos que suelen perseguir las sanciones económicas. En primer lugar estaría o bien el objetivo de desestabilizar o debilitar a un país para conseguir un cambio de régimen, por un lado, y también por el otro, el objetivo de buscar que cambie una determinada política, bien sea doméstica o bien una política de relaciones exteriores, y con ese objetivo pues implantan las sanciones, es decir, eso sería un objetivo puramente coercitivo y busca o bien un cambio de política o bien un cambio de régimen. El segundo de los objetivos sería estaría más relacionado con la política interna, es decir, sería para consumo de la propia población del interior. Por ejemplo, puede haber en términos positivos que el gobierno quiera demostrar que está dispuesto a actuar y a tener una influencia en el escenario internacional, o en términos negativos, que quiera demostrar que no es un gobierno débil. Entonces, que por lo menos tenemos que hacer algo, o para demostrar que estamos haciendo algo, por ejemplo, como en una guerra, que estamos haciendo algo cuando no, por ejemplo, intervenimos directamente de forma militar, pero que por lo menos ponemos sanciones y castigamos al enemigo. Y en tercer lugar estaría el objetivo, por ejemplo, de proteger la ley internacional, como se dice ahora, el sistema basado en reglas. Estos tres objetivos, por ejemplo, los podemos comprobar en las últimas sanciones económicas en relación con la invasión de Ucrania, las sanciones impuestas a Rusia, porque se ve que los tres, dependiendo de las declaraciones que hagan los políticos en un momento u otro, pues se ve que las tres cosas están interrelacionadas. Por un lado está la idea de la disuasión, es decir, porque las sanciones que se establecieron, por ejemplo, contra Rusia en el 2014, cuando anexionó Crimea, tenían como objetivo supuestamente disuadir a Rusia de que volviese a adoptar medidas semejantes en el futuro. Luego también está la idea de que a través de estas medidas podemos impedir o podemos intentar conseguir que se detenga la guerra. Entonces, en ese sentido, serían medidas enfocadas, orientadas al cambio de política de un determinado país, en este caso Rusia. De la misma forma, aunque se puede comprobar también, a pesar de que Biden, por ejemplo, lo esté negando, que la idea, también existe la idea del cambio de régimen, es decir, de establecer una situación tan difícil económicamente en el interior para Rusia, que los propios ciudadanos rusos se levanten en protestas y acaben deponiendo o haciendo una especie de revolución que acabe con el gobierno de Putin. Pero por el otro lado, también se ve el segundo objetivo, en el sentido de que muchas declaraciones que hicieron políticos americanos o congresistas o legisladores estadounidenses, y también se vio, por ejemplo, en Europa, estaba relacionado con la idea de que tenemos que hacer algo. Como no vamos a intervenir militarmente, no vamos a llevar tropas directamente a Ucrania, pues vamos a hacer otra cosa, y lo que vamos a hacer es imponer sanciones que van a representar un ataque fundamental sobre la economía rusa, que era como se vendían, eran sanciones históricas. Y ese tipo de declaraciones representan el segundo de los objetivos. Y en el tercero, pues, también se hicieron muchas declaraciones sobre que Rusia estaba vulnerando el sistema de reglas internacionales, y por eso teníamos que hacer ese tipo de sanciones para proteger este sistema. Entonces vemos que los tres objetivos o los tres propósitos que pueden tener las sanciones económicas, tal como las describe James Barber, se dieron en este caso. Y sobre la efectividad de las medidas, pues hay distintas visiones según los autores.
Sin embargo, casi podemos decir que incluso aquellos autores que son más, que estudiaron las cuestiones de forma empírica y que son más positivos sobre su efectividad, no revelan una efectividad muy enorme, por lo menos en el primero de los objetivos. En un libro que se llama Economic Sanctions Reconsidered, que la última edición es del 2007, fue escrito por Hufbauer y otros autores, son cuatro o cinco autores, pues ellos consideran que los resultados de sanciones económicas que consiguieron o bien modificar la política del país sancionado o tuvieron éxito en una tercera parte de los casos. Ellos analizan casos desde el 95 hasta el último año en el que se escribió el libro y dicen que más o menos una tercera parte pues tuvieron éxito. Lo cual quiere decir que, si mis matemáticas son correctas, que dos terceras partes pues no tuvieron éxito. O sea que la mayoría, incluso desde este punto de vista positivo, la mayoría de los casos de las sanciones económicas pues no fueron efectivas para provocar un cambio de política en los países. Sin embargo, hay otros autores que no son tan positivos. Por ejemplo, Robert Pape tiene varios artículos sobre este mismo tema. Uno de ellos, en 1997, se llama Why Economic Sanctions Do Not Work. Critica la metodología empleada por estos otros autores y también dice que en la mayor parte de los casos, cuando se produce un cambio, o bien de régimen o bien de política interna, no es tanto por las sanciones económicas, sino por las medidas directamente militares establecidas. Entonces, él reduce la efectividad de las sanciones económicas a un 5% de los casos. Y en cualquier caso, también hay otros autores. Un porcentaje, ¿eh? Pueden estar orgullosos. Un porcentaje bastante menos, digamos que definitivo, aunque el primero no era tampoco como para echar cohetes. Uno de los problemas precisamente que tiene, bueno, además que tiene muchos problemas de saber si las medidas son efectivas o no son efectivas, porque, por ejemplo, con el segundo de los objetivos, al ser una cuestión tan subjetiva, es decir, vamos a hacer algo para que el público crea o los votantes crean que estamos haciendo algo, eso es muchísimo más fácil de conseguir y en ese sentido siempre se puede decir que las sanciones económicas son efectivas. Pero uno de los problemas también que tiene la imposición directa de sanciones es que tiene un punto de vista o bien positivista o bien que desprecia mucho la capacidad de adaptarse del país que recibe las sanciones. Porque la idea es, vamos a incrementar el daño económico o vamos a crear una situación que no le gusta a los países que van a recibir las sanciones y como consecuencia se va a producir una reacción, es decir, como si fuera estímulo y respuesta. Y como si los países que reciben las sanciones, o por lo menos las élites de los países que reciben las sanciones, no intentasen adaptarse. Y entonces, claro, evidentemente, al no tener en cuenta cuáles son los posibles cursos de acción que realicen esas élites, pues los objetivos es mucho más difícil que se vayan a cumplir, porque una de las cosas que pueden hacer, primero, es redirigir sus acciones o actividades económicas hacia otros países que no impongan sanciones y también pueden utilizarlo como medio para promover el nacionalismo de tal forma que ante el ataque exterior la población de ese país se una, se consolide en torno a su gobierno. Entonces, normalmente las sanciones tienen más capacidad, primero, posibilidad de causar graves daños y de tener algún tipo de efecto sobre la política emprendida por los gobiernos, cuanto más pobres y más débiles sean los países sobre los que se emplean. Cuanto más pobres, más aislados, más pequeños son, más fáciles que tengan repercusiones. Por ejemplo, Irak pues, tiene muchas más repercusiones. Sobre Venezuela también tiene muchas más repercusiones. Pero, por ejemplo, sobre países como Rusia, que tienen una economía bastante mayor, es una de las
está en el G20, es una de las mayores economías del mundo, en términos por lo menos de Producto Interior Bruto, y está mucho más integrada en la economía global de lo que estuvo antes, pues es más difícil que lleguen a tener éxito porque puede desarrollar las élites políticas otras alternativas para intentar escapar de los efectos de las sanciones. Bueno, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Como con los tratos que está haciendo con India o con China, para precisamente, pues por ejemplo, con India lo deben dar mucho más barriles de petróleo, aunque con un descuento, o lo que hablábamos también del tema de las monedas en el programa anterior, ¿no? Que se ve que, bueno, que se está buscando las habichuelas por otro lado y que no le va tan mal, precisamente por lo que representa. Y no es el mismo caso que países muy pequeños o ya con una economía mucho más débil, como decías tú, y así. Pero además de los efectos o las consecuencias buscadas o declaradas, también hay otros muchos efectos secundarios, ¿no? O indeseados que aparecen en casi todos los casos. Pues efectivamente algunos de esos efectos ya hablamos de ellos, como por ejemplo el de la burocratización, o el incremento de la capacidad de intervención que tienen los estados sobre la economía, no solo en acciones exteriores, sino también sobre sus propios países, o también del daño a civiles, que generalmente no es lo que se busca de forma declarada, sino un cambio de política. Pero además de esos, uno de los efectos más claros que existen es el de la fragmentación económica, porque por un lado las acciones económicas tienen más capacidad de causar inestabilidad cuanta mayor integración económica existe, es decir, cuanto más dependientes son los países del comercio con el resto del mundo. Pero a su vez, cuando más efecto van a tener es también cuanto más daño van a causar, porque precisamente cortan o representan un ataque a esa interdependencia económica y representan un incentivo para el nacionalismo económico, para las guerras comerciales y para la fragmentación y la lucha contra la destrucción de la globalización económica. Por eso, cuando, por ejemplo, diferenciamos entre globalización, podemos diferenciar entre globalización en el sentido de integración económica y mayor comercio entre los países, de globalismo en el sentido de las instituciones políticas que acompañan a ese otro efecto económico. Y desde mi punto de vista, las instituciones políticas generalmente son, en su mayoría, las instituciones políticas actuales son bastante negativas, tales como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o incluso la ONU, instituciones así, burocracias internacionales, porque ese tipo de burocracias internacionales tienden a perjudicar lo que sería un mercado libre internacional, efectivo, verdadero. De hecho, eso se puede comprobar también en el intento de establecer, por ejemplo, de evitar la competencia fiscal o de evitar la competición institucional, que es algo que realizan tanto la Unión Europea como otras instituciones o grandes burocracias internacionales. Entonces es un efecto muy negativo que tiene, pero otro efecto que a mí también me parece bastante perjudicial es el de la securitización. Que la securitización, como ya hablamos en otros programas, es un concepto desarrollado por una escuela de las relaciones internacionales, que es la escuela de Copenhague, y habla de cómo determinadas medidas, cualquier cosa, puede ser en políticas sanitarias, como en políticas ambientales, como políticas económicas, se convierten cada vez más, o se habla de ellas cada vez más en términos casi cuasi militares, como si se empieza a hablar sobre una grave amenaza que pone en peligro la soberanía nacional o la seguridad de un país. Y entonces que esto requiere adoptar medidas extraordinarias que se alejan de la normalidad y que permiten adoptar medidas que en otras circunstancias sería muy difícil de adoptar. Entonces esta securitización se puede ver, por ejemplo, Rusia desde 2014, incluso ya desde antes, pero desde el 2014, está adoptando medidas en relación con la sustitución de importaciones del exterior, utilizando este tipo de lenguaje, el lenguaje de la securitización, es decir, de que los países occidentales están atacando a la seguridad de Rusia y está poniendo en peligro
pues, sus posibilidades de supervivencia. Pero de la misma forma, la Unión Europea ahora habla también de la independencia o de la dependencia energética que tiene con Rusia en términos de seguridad, en términos de que Rusia lo va a utilizar esta dependencia para chantajear y que nos va a poner en peligro. Entonces, al establecer este tipo de lenguaje y este tipo de medidas, es algo radicalmente contrario al desarrollo del libre mercado. Es utilizar el Estado en términos de seguridad nacional y medidas económicas en términos de seguridad nacional como una extensión de la guerra. Otra de las consecuencias indeseadas o no planeadas es, por ejemplo, la modificación de la orientación del comercio internacional. Como, por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahora de Rusia, y lo que dijiste tú también, se produce que desde el 2014 también Rusia emprendió un proceso de acercamiento hacia los países euroasiáticos y alejamiento de los países occidentales. Tradicionalmente, desde el final desde la caída de la Unión Soviética, pero incluso antes, Rusia, el principal mercado que tenía, o los principales compañeros de negocios, eran los países europeos. Bueno, pues eso ahora está comenzando o se está profundizando ese cambio y debido a todas estas sanciones, Rusia está buscando más la negociación y el intercambio comercial, incluso el desarrollo de determinadas instituciones con países como China o como la India o como Pakistán y considerando que los países europeos no son socios fiables. Entonces eso también tiene efectos económicos que a lo mejor no controlan o no puedes controlar cuando eres el país que establece las sanciones económicas, sobre todo si tienes una economía que es tan grande como la rusa. Entonces esto puede llegar a dar lugar a efectos indeseados que a lo mejor no son los que están buscando los países que emiten las sanciones. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta y, en definitiva, a mí me parece que cualquier defensor del libre mercado debería ser bastante reacio a considerar como positivo el establecimiento de sanciones económicas, sea de cualquier país hacia cualquier otro país, y que incluso en situaciones de guerra debería considerarse como algo inviolable la idea de los contratos y de la propiedad privada, incluso que haya acciones militares. Sí, bueno, porque en el caso concreto, ¿no?, que nos trae ahora en estas semanas, desde hace más de un mes ya, con el estallido de la guerra en Ucrania, es precisamente muchas de esas consecuencias, tanto buscadas como no buscadas, de las que estamos hablando ahora, pues se van viendo y cómo nos van afectando de manera claramente práctica, ¿no? Hablábamos, entre otras cosas, de la huelga de transportistas estas semanas, la subida de los precios y demás, que es una consecuencia indeseada, pero es esperable, ¿no?, de estas medidas, y que además, bueno, pues yo creo que, no creo, seguramente vengan muchas más, y de eso me gustaría hablar para acabar este programa, ¿no?, de ir a ver este caso práctico y ver cuáles serán o pueden ser los posibles efectos indeseados que tendrán estas sanciones que se han ido tomando durante estas semanas. Algunos ya los estamos viendo, pero pueden ser muchos más los que se añadan a la lista, ¿verdad? Sí, sí, depende mucho de la evolución, pero desde luego parece que va a haber, los precios de la energía tienden a subir, una situación de inestabilidad. Eso todavía puede pasar más, puede ser, según lo que ocurra con la reclamación rusa de que los países europeos paguen en rublos, pues, y la posibilidad de que a lo mejor en algún momento corten las exportaciones de gas, pues veremos a ver cuáles son las decisiones que adoptan por un lado y por el otro. Pero eso puede todavía tener consecuencias peores. En definitiva, los precios tienden a subir, eso produce inestabilidad, produce una reducción de la competitividad de las empresas europeas, incremento de los precios y aumento del desempleo. Entonces eso todo lo va a pagar la población de a pie. Y durante un determinado momento, al principio, puede parecer, pues, digamos, considerar que es algo muy justificable por defender la democracia en otros sitios, pero al final va a tener consecuencias económicas muy, muy difíciles sobre la población más vulnerable, la población más humilde de los propios países europeos. Y
quizá también pueda llegar a tener efectos desestabilizadores para los gobiernos en forma de protestas en el futuro. Eso pues veremos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos, pero en cualquier caso yo diría que con las sanciones económicas se ha perjudicado todo el mundo, tanto los países, y sobre todo cuanto más importante o más grande es la economía del país, en este caso como la de Rusia, con ese 40% de energía que los países europeos tienen que importar de Rusia. Entonces, y todo el mundo sale perjudicado, tanto los ciudadanos y sobre todo eso, los más humildes, los ciudadanos de los países europeos y los ciudadanos rusos. Entonces, es algo que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido y que con lo que habría que intentar eliminar cuanto antes. Sí, bueno, porque está claro que estas sanciones no se centran simplemente en los gobiernos o en el ejército, como decías tú, ¿no? Sino que atacan directamente a toda la población civil, a la de allá, a la de acá, y al final quien lo nota es el que peor está siempre a la vez, ¿no? Porque a quien ya le costaba llegar a fin de mes y pagar la luz o pagar la lista, ¿no? la cesta de la compra y tal, pues eso se puede agravar muchísimo, y no solo por el clarísimo tema de la energía que está todo el tiempo sobre la mesa, sino por otros muchos que también tenemos comentado, de los cereales, ¿no? De los pesticidas, de otros muchos productos que son indispensables para una vida normal, ¿no? O por lo menos para una oferta normal que sostenga la demanda habitual de los países occidentales, y que puede tener gravísimas consecuencias hoy, dentro de unas semanas, dentro de unos meses o incluso, dependiendo de cómo se pongan las cosas, dentro de unos años. O sea, esto puede hacerse muy bola aún. Entonces, bueno, pues como veníamos hablando, desde luego, creo que es fácil ver, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Que son muchos más los efectos negativos que ninguno de los positivos que se pueda tener en cuenta en estos casos. Además de ser una clara agresión a la propiedad y de forma ilegítima por ser de manera indiscriminada, no con el gobierno ni con el ejército, sino también con toda la población de allí y de aquí. Bueno, una lástima. Y bueno, yo pienso que hoy lo podemos seguir dejando por aquí ya, ¿no? Sí, sí. Seguiremos tratando estos temillas así como vayan viniendo. Bueno, yo tengo un anuncio especial hoy que dar, porque viendo que la propuesta de la sanción de Dani del disco de rap, si te acuerdas, no te hagas el loco, que yo la recuerdo, dio bastante que hablar, pues yo he chantajeado a Dani para que de verdad lleve a cabo ese single, pero que nos sirva de alguna forma de provecho. Entonces hemos decidido y hemos acordado, después de una gran insistencia por mi parte, que cuando lleguemos a 10.000 suscriptores, el single de rap de Dani será una realidad en el canal. Así que nada, os animo a compartir y todo eso para que podamos ver esta nueva faceta artística de Dani, que seguro que no nos dejará ninguno indiferente. Dicho eso, no te pongas tan serio que te va a tocar. O sea, si no es antes, es después. Sin palabras, ya las guarda todas para el single. Correcto. No sé de lo que estamos hablando. Guiño, guiño. Os animo a todos a suscribiros, por tanto, a dejarnos vuestros comentarios, vuestros likes y todas esas cosas que nos ayudan a ir creciendo y a que este canal pues se vaya consolidando un poquito más y podamos hacer más cositas. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.